Si en tiempo de los incas no existía la tecnología, ¿cómo es posible que hoy en día digamos que la computadora se llama ñequechana, que la radio es guairasimi, que el televisor es calucabana, etcétera? Hay muchos que se preguntan de dónde nacen estas palabras y hay muchos también que dicen que nosotros nos estamos inventando estas palabras. Y vamos a dar respuesta a todo esto. Allin, Hamostaikichi Kachun y Achakujuna. Ahora voy a dar un ejemplo para que se comprenda mucho mejor y vamos a empezar con el idioma inglés, cell phone, que es celular. Esta palabra proviene de dos palabras. Viene de la palabra celularis. Celularis es del latín, que significa célula. Entonces, esta partecita tendríamos de celularis y esta otra parte tendríamos de phone, que significa sonido. Entonces, vean que la palabra celular en inglés se ha creado de dos palabras, que por un lado tenemos de celularis, que significa célula, ya les había dicho, y phone, que significa sonido. Ahora, vamos al idioma español. Del idioma español, pues prácticamente se ha copiado casi lo mismo, de celularis a celular. Ahora, en el idioma quechua, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha utilizado también dos palabras que por un lado tendríamos karu, que significa distancia, y wajiana, que sería un llamado. Entonces, un llamado a la distancia, traduciendo literalmente, pero los dos se traduciría como celular, de esta manera. Pero ahora me dirán, ¿pero quién se inventó esta palabra y quién lo impone esta palabra? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Como cualquier palabra, nace dentro de una comunidad. Es decir, que alguien se ha inventado esta palabra y muchas personas han empezado a utilizarlo hasta que sea muy sólido esta palabra. Obviamente hablamos en una comunidad, pero recuerden que hay muchas comunidades. En otras comunidades, a este objeto han empezado a llamarlo como celular, ¿no? Refonemizando lo que es el idioma quechua. Celular, de esta manera. Hay en otras comunidades que también he escuchado que le dicen setetirim, de esta manera. Setetirim, celular o caro wajiano. Ahora, ¿quién impone a esta palabra? Pues es el Ministerio de Educación, que tiene la normalizada. Es decir, que si tú buscas en el diccionario normalizada, vas a encontrar carro wajiana. Y también puedes encontrar esta palabra celular en la normalizada. Pero esta otra palabra no lo vas a encontrar. Entonces, los niños que vayan a aprender el idioma quechua desde niño, seguramente que el profesor le va a enseñar como carro wajiana o celular. Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Y no te olvides apoyar a este canal con la compra de uno de estos materiales. El día de mañana, 13 de septiembre, voy a estar en la ciudad de Potosí. El 21 de septiembre voy a estar en la ciudad de Santa Cruz. Y el 23 de septiembre voy a estar en La Paz. En el mes de octubre estaré en Argentina. Ajina Gaspaja y Echakujuna, Ascamayagachun, Tinkunakama.